normal, pero más bien chiquito, ¿sí? Y la otra es al contrario, la percepción ósea es mayor que la aérea. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, está claro. Seguimos entonces. La marcha en tandem. Marcha en tandem, ¿sí? Significa que uno coloca sobre una línea recta, coloca un pie y va caminando sobre, así, en tandem. A eso se llama marcha en tandem. Valora si hay aumento de la base de sustentación. Paciente sano sigue una línea recta. Si hay problemas vestibulares, ¿no es cierto?, con los ojos abiertos, porque la visión corrige el movimiento, ¿sí? Camina normal, pero con los ojos cerrados el paciente no puede mantener la línea recta, ¿sí? Y entonces empieza a desviarse, y cuando el paciente lo hace caminar de ida y vuelta, va a formar lo que se llama la famosa estrella de Babinski, ¿no es cierto? Y eso significa que hay compromiso vestibular. Mucha que mi celular ya se bloqueó, se rayó. Ya, tanto ya. ¿Se entiende esto de acá? ¿Sí? Lo haces caminar al paciente en línea recta, ¿sí? Con los ojos va a corregir cualquier defecto, pero lo hace cerrar los ojos, dice que siga caminando en línea recta y empieza a desviarse. Él cree que está caminando en línea recta y va dibujando, ¿sí?, lo que se llama la estrella de Babinski. Se va desviando, ¿sí? Poco a poco se va desviando y al final marca. Significa que hay compromiso del área vestibular del oído, ¿sí? La famosa prueba de Babinski. Seguimos. El noveno par se evalúa conjuntamente con el décimo par, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con la deglución y la elevación del pelo del paladar? Tanto el noveno par como el décimo par. ¿Aló? Hola. No, no hay nadie está programado. Sí. Y el fallecido que se comunica con el departamento de medicina para que así un médico aquí le hace el certificado, ¿sí? Así. Ellos han quedado así, me apoyaron. Ya. Y tiene que ver también ¿se acuerdan? Cuando hay lesión del noveno par, la úvula se desvía, ¿no es cierto?, hacia el lado, usualmente el lado sano, porque el lado enfermo está paralizado y predominan los músculos antagónicos y empieza a desviarse al lado externo. Esto sucede cuando hay lesión tanto del noveno como el décimo par craneal. ¿Y cómo evaluamos la deglución? Aquí está anterior. El tomar agua es el proceso más complejo, ¿sí?, que puede uno tener para deglutir, ¿sí? El tomar agua, ¿sí?, es el proceso más complejo. Si toma agua puede comer cualquier cosa, ¿sí? No se va a atorar por cualquier cosa. Entonces, la deglución, tomar agua, evaluamos el lado de este par, la úvula, el noveno par, nada más, ¿sí? Pero generalmente lo evaluamos en conjunto. ¿Ya? Y finalmente tenemos, ya casi para finalizar, el nervio espinal, que es el que nos permite elevar los hombros y la lateralización de la cabeza, ¿sí?, o del cuello en todo caso, la lateralización del cuello. Entonces, cuando está lesionado el espinal, simplemente el paciente no puede elevar el hombro o se le cae el hombro. Y cuando está lesionado, ¿sí?, no puede hacer movimientos laterales del cuello. Así identificamos fácilmente si está la lesión del onceavo par craneal o espinal, ¿sí? Lo que tengan cuidado si cuando se contrae el esternocleidomastoideo, hacia dónde imagínense que mi esternocleidomastoideo del lado derecho se lesiona, hacia dónde no puedo desviar el cuello, hacia el derecho o hacia el izquierdo. Entonces la contracción del lado derecho hace que la cabeza gire hacia el lado izquierdo, ¿sí?, no hacia el lado derecho, porque hay un sistema de polea que al contraer la cabeza no desvía hacia el lado contrario. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Muy bien.
finalmente el hipogloso, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el movimiento de la lengua y la fuerza. Cuando hay lesión de la lengua, hay lo que se llama disartria, ¿sí? Disartria, que es la incapacidad para articular la voz, para que las palabras salgan nítidas. No vayan a confundir disartria con afasia, ¿sí? En el afásico habla, ¿sí?, articula bien las palabras. Esto no puede articular las palabras adecuadamente. Es como si tuvieran una lengua de trapo, ¿sí?, y no se le entiende muy bien los fonemas que el paciente pronuncia. Pasamos a la función motora, posición y la marcha, el tono y la fuerza. Sí, ahí están las alteraciones de la marcha, hay muchas, pero las que más tenemos que ver son estas de acá, son las más frecuentes. La de estepaje, ¿sí?, las de hemiplegia y parkinsonismo, cuando hay una alteración del cefalomedio, y la marcha apráxica y la psicógena de ella de la esfera superior, de la región frontal prácticamente, ¿sí?, frontal, a nivel del tálamo, subtálamo, y esto de acá de la neurona motora. ¿En qué consiste cada una de estas marchas? Vamos a ver. La marcha equina o en estepaje, igual como cuando camina el caballo de paso, estamos hablando que hace el caballo de paso, levanta el pie, esa es la marcha de caballo. Dificultad para flexionar el pie está caído, entonces si el paciente intenta caminar, lo que va a hacer es arrastrar el pie. Entonces, para evitar que arrastre, ¿qué hace? Levanta y deja caer el pie, ¿sí? Para no arrastrar durante la marcha, levanta exageradamente la rodilla y apoya el pie tocando primero el suelo con la punta y después el talón. ¿Dónde se ve esto? Cuando hay lesión del compresión del nervio del L4, L5 o S1, llamado el nervio ciático popliteo, ¿sí? Acá, en esa región. Muy bien. La marcha hemiparética o hemipléjica, cuando medio cuerpo se ha paralizado, ¿sí? Lesión de la vía, toda una vía parietal. Esta marcha se caracteriza por la sinergia extensora. ¿Cómo así? La enfermedad inferior se mantiene en extensión durante la marcha y realiza un balanceo de circunducción. No puede mover este cuerpo y para desplazarse, por eso se le llama también como la marcha del segador, porque el segador que utiliza la hoz, ¿no es cierto?, y hace este movimiento circular. Entonces, para caminar el paciente todo se apoya sobre el lado sano y lo que hace es en forma circunvolucional, como un walking dead, ¿no es cierto?, camina muy bien, ¿sí? Y el brazo permanece pegado, entonces hace esto de acá para caminar, hace esto, ¿sí? No sé si han visto algunos pacientes por ahí, esa es lesión hemiplegia, en la hemiplegia o hemiparesia, se ve eso de ahí. Luego tienen ustedes la marcha parkinsoniana o festinante, ¿no es cierto? Es una marcha apresurada, ¿sí? Se ven Parkinsons avanzados, pasos cortos y acelerando, que al final tiene que agarrarse de algo porque se puede caer, ¿sí? El tronco está flexionado hacia adelante, el centro de gravedad por delante de la costilla. Al tener el centro de gravedad hace que el paciente cada vez camine más rápido y se puede caer y accidentarse, ¿sí? Esa es la marcha no. La marcha apráxica o la marcha frontal de Brooks, ¿sí? Es de la esfera superior, ¿sí? En la que el paciente tiene conocimiento, pero no sabe cómo usar las piernas, ¿sí? Pero la apraxia, hay apraxia para la marcha, por eso marcha apráxica se llama. El enfermo parece no saber qué hacer, como si sus piernas estuvieran imantadas, apraxia magnética le llama, y a veces se ve imposibilitado y muchas veces permanece en decúbito y inflexionado, se queda ahí, ¿sí? ¿Sí? Muy bien, esa es la apráxica, no puede caminar básicamente, y la marcha histérica o psicógena. Estos pacientes sí son simuladores, pues, ¿no es cierto? Sí, generalmente, ¿no es cierto?, tienen llantos, caídas espectaculares, ¿sí? Pero son vivos, ¿no es cierto?, nunca se hacen daño, ¿sí? Se tiran y caen en el último momento, se voltean, se protegen en el último momento, son teatrales, ¿sí? Y evidencian buenos mecanismos de control, ¿sí? Es bizarro esto. Hay una paciente histérica, ¿no es cierto?, que provocamos la caída, ¿sí? Que no se mueve, ella no podía, y en el momento que ya estaba por cabeza, pero pienso que se dio ¿sí? Eso no hace pues un enfermo, ¿no es cierto?, después no se cae, ¿sí? Histérica. Mucho se ve. ¿Quiénes son más histéricos, los hombres o las mujeres? Los hombres, ¿no es cierto?
diferencia entre una contractura y un calambre no es lo mismo, y eso tienen que saber. La contractura, ¿sí?, es permanente, dolorosa e involuntaria. El calambre es también una forma de contractura, pero transitoria. También es dolorosa, involuntaria, pero uno es transitorio y el otro es más prolongado. Es dolor local, y el dolor en el calambre solamente cuando uno intenta moverlo, o sea, ahí con o sin movimiento. La duración, días, esto algunos minutos, y esto es interesante porque las contracturas con antiinflamatorios, con relajantes musculares pasan, ¿sí? Y acá en los calambres generalmente hay que buscar la causa, ¿sí? Puede ser algún fármaco que está tomando, en la que hay depresión, por ejemplo, del potasio, del calcio, ¿no es cierto? Y entonces hay que corregir la causa del calambre. Muchos de estos a veces se deben por sobreesfuerzo, ¿sí? Sobre todo cuando hay post-calambre. Muy bien. ¿Cómo cuando desplazamiento? Ahí está, las piden todas las condiciones que te puede dar un calambre: la diabetes, la urea, la cirrosis. Mioclonía y fasciculación. ¿Qué cosa es mioclonía? ¿Sí? Es una contracción muy breve, repentina, a una descarga hormonal, pero la mioclonía origina desplazamiento. Mioclonía del brazo mueve el brazo. Las fasciculaciones son contracciones, pero de las fibras. Sí, uno ve que a veces por estudiar mucho no ha visto que el ojo empieza a parpadear. ¿Y a qué cosa es eso? Una fasciculación, ¿sí? O empiezan y el brazo empieza a temblar, ¿no es cierto? Pero no se mueve el brazo. Esa es una fasciculación, contracción de las miofibrillas. En cambio acá se contraen los grupos musculares y eso puede originar movimientos, ¿sí?, bruscos, involuntarios de alguna extremidad, ¿sí? Para evaluar la escala muscular del dolor, ahí tienen ustedes la escala de Daniel. ¿Sí? 0, no hay contracción. ¿Sí? 1 es un movimiento que no vence la gravedad, puede mover pero a nivel del plano horizontal. 3, movimiento, ¿sí?, que contra la gravedad, pero sin resistencia, puede levantar el brazo. Apenas le pones un poco de resistencia, ya no puede. 4 y 5 es el normal, contra gravedad, contra resistencia. Esta es la escala más usada, la escala de Daniel, para ver la fuerza muscular, ¿sí? La escala muscular de Daniel evalúa que si está conservada. La sensibilidad es otra de las funciones, ¿no es cierto?, que tenemos que ver, ¿sí?, cómo evaluar la sensibilidad. Hay diferentes. 1, la sensibilidad dolorosa, ¿cómo lo hacemos con un objeto afilado? Pues, ¿no es cierto? O la percepción en sí. Utilizamos un alfiler y decir primero si el paciente percibe o no percibe. La función cortical, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, lo que habíamos dicho, la esterognosia, ¿sí? Colocamos una moneda o una llave y tiene que identificar el objeto. Es una sensibilidad, pero de la función superior. O le dibujamos un número o una letra en la mano, usualmente uno es capaz de reconocer, ¿sí? O 2 puntos para que discrimina si hay una o dos estímulos en una porción muy cercana. La térmica, utilizando frío o calor, no sé, usualmente frío porque el calor puede quemar, ¿sí? Y la deposición utilizamos, entonces le decimos al paciente que no mire y hagamos cualquier su dedo, me dice su dedo está hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Nada más, ¿sí? En las diferentes extremidades, ¿ya? Esa es la propioceptiva que se llama para ver la ubicación de su cuerpo en el espacio temporal. La vibratoria tenemos que utilizar un diapasón, no lo tenemos, es bien difícil, ¿no es cierto? El tacto fino, ¿no es cierto?, se prueba con una toronda de algodón que identifique qué cosa es, ¿no es cierto? Y cuando la sensibilidad sugiere lesión de un dermatoma. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que dicen, doctor, no siento del antebrazo hacia la mano, eso se llama distribución en bota y guantes, es como si tuviera un guante o una bota, ¿no es cierto? Y eso indica que es distal, nervios periféricos distales. Que dermatoma, ese es el caso del herpes, ¿no es cierto?, en una franja inervada, a nivel que indica de que hay compromiso de la médula espinal. Pérdida de la sensibilidad en silla de montar. ¿Cuál es la silla de montar? La región perineal, ¿sí? Entonces el paciente dice, doctor, no siento nada, pues acá no sé qué me ha pasado. Significa que hay lesión en la cola de caballo, la parte terminal de la médula, ¿no es cierto? En patrón cruzado,
el lado de este cuerpo y la cara del otro lado, la sensibilidad está en el tronco encefálico, porque a ese nivel se le usa. Y si hay hemihipoestesia, significa de que así como hay parestesia, hemiplejía, hemiparesia, hemihipoestesia, medio cuerpo no lo siente, significa que todo viene desde arriba, desde el cerebro, ¿sí? Entonces ahí tienen algunos patrones de déficit de la sensibilidad y su ubicación. Esto lo conocen ustedes los dermatomas. Lo que más usamos en la práctica médica es la ubicación, ¿no es cierto?, a nivel del ombligo, corresponde a D10, ¿sí? Y el otro punto de referencia a nivel del pezón a D4, ¿sí? Algunos dicen D5, ¿sí? Entonces todo lo que está por encima del pezón podemos calcular D4, D3, D2 entre el pezón y el ombligo D5, D6, D7, D8, por debajo del ombligo a partir de D10. Entonces uno más o menos con estos dos puntos de referencia puede determinar el nivel en el cual la médula está lesionada, ¿sí? Porque esto es para lesión medular. Cerebelo tiene que ver con tres funciones: la coordinación, ¿sí? Los movimientos finos, ¿sí? y el tono muscular. ¿Cómo evaluamos? Aquí está, la diadococinesia, ¿sí? Nosotros podemos hacer esto rápidamente sin equivocarnos. El cerebeloso no puede hacer eso, ¿sí? Cualquier cosa. O con las dos manos, ¿no es cierto? Le piden que haga movimientos de deformación y de rotación externa e interna y se pare. Normalmente uno debe de parar en la misma postura, el cerebeloso no. Bien. Esto es coordinación dinámica, movimientos alternantes, entre comillas, diadococinesia, ¿sí? Así se llama, diadococinesia, no sé si está por ahí, pero es el término técnico que utilizamos. Si no, movimientos alternantes, pero en el examen le va a venir la diadococinesia, indica lesión, ¿a qué nivel? Cerebeloso, ¿no es cierto? Coordinación, dedo y nariz, ¿no es cierto? Que el paciente se haga movimientos rápidos para que se sensibilice. Le dicen al paciente que cierre los ojos y debe repetir, ¿no es cierto? El cerebeloso, cualquier lado, ¿no es cierto? No acierta la nariz. Un lado y el otro lado, porque estamos evaluando el hemisferio cerebeloso. Entonces la prueba dedo-nariz es una prueba de coordinación dinámica, ¿no es cierto? Muy bien. También lo podemos hacer con el pie. Le pedimos al paciente que se toque la rodilla con el talón y que luego deslice y vuelva a hacer ese movimiento, ¿no es cierto?, hacia las dos piernas. ¿Sí? Más utilizamos en las manos, pero en el talón también se puede usar. La coordinación estática, la prueba de Romberg. Le pedimos al paciente que en posición firme se ponga y que cierre los ojos. Normalmente ahí puede haber un ligero balanceo, pero aquí está la interpretación de esto de acá. En la prueba de Romberg, normal, nunca se cae, pero hay un ligero balanceo. El histérico se cae, ¿no es cierto? Pero primero es vivo, mira dónde se va a caer, ¿sí? Para no hacerse daño. Cuando hay problemas vestíbulos cerebelosos, el balanceo es exagerado, pero no se llega a caer. Pero cuando está lesionado el cordón posterior, hay un balanceo importante y se puede caer. Entonces, si el Romberg se cae, cordón posterior donde va toda la sensibilidad, ¿sí? Si el balanceo es exagerado, vestíbulo cerebral. Normal, hay un ligero balanceo. El histérico se cae, pero es vivo, pues se tira a un lugar donde sabe que no se va a hacer daño, ¿sí? Y ahí está el Romberg. No se vayan a dejar engañar. La prueba de rebote o de Stewart-Holmes, normalmente el cerebelo controla el tono muscular. Entonces tú le dices al paciente que haga más fuerza, así, fuerza, ¿sí? No dejes que yo te gane. Ya. Y entonces lo suelta. El cerebelo controla el movimiento. El cerebeloso se golpea, se autolesiona. La prueba de Stewart-Holmes, así de simple, ¿sí? Con un brazo, con el otro brazo, ¿sí? Y eso es para el tono muscular, control del tono muscular. Y luego vienen los reflejos, ¿sí? Esto es interesante, los reflejos osteotendinosos, ¿sí? Hemos visto en películas y hasta en caricaturas, ¿no es cierto?, que con el martillo empiezan a jugar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿pero para qué hacemos los reflejos osteotendinosos? ¿Qué estamos evaluando? El arco reflejo, ¿sí? Y el arco reflejo tiene una porción de la médula, ¿no es cierto?, que integra el estímulo y la respuesta. Entonces, aquí tienen
la técnica de exploración, el paciente tiene que estar relajado. Ahí está la maniobra de Yendrasi. Lo distraes al paciente, dice, a ver, haz presión acá y todo se relaja, ¿no es cierto? Eso es para distraer. Ya, pero veamos a ver, el reflejo bicipital, ¿sí? Aquí está, estimulo el tendón, ¿sí? Normalmente debe haber una contracción, normalmente, si no hay... Pero ¿qué estoy evaluando con el reflejo bicipital? La integración, sobre todo a nivel de C5, de esta porción acá. Si no hay reflejo bicipital, la lesión está acá en C5, bueno, o C6, si quieres, pero más C5, ¿sí? Entonces, ¿ve? Estoy mapeando la porción cervical, si está íntegra o no está íntegra. El otro reflejo es el tricipital, ¿no es cierto? Estimulo la parte del músculo, la extracción del músculo tricipital. Normalmente debe haber movimiento. Si no hay movimiento, ¿qué estoy evaluando? Principalmente C7. ¿Qué está pasando más arriba de la médula? ¿Sí? El otro, el reflejo rotuliano, ¿sí? O patelar o rotuliano. Normalmente el paciente hay contracción del cuádriceps o la pierna la extiende. ¿Pero qué estoy evaluando? L2, L3 y sobre todo L4. ¿Sí? Si está íntegra esa porción de la médula, si no hay reflejo, allá pasa algo en esa zona de la médula, en la región lumbar. Entonces, con los reflejos lo que yo estoy haciendo es mapeando cómo está cada segmento de la región de la columna, a nivel cervical, a nivel lumbar, y el otro reflejo que usamos es el reflejo aquiliano. Lo ponen al paciente de rodillas sobre una mesa y estimula. Normalmente debe haber una contracción del pie, pero si no hay, ¿qué estamos evaluando? S1, o sea, la región sacra. Entonces, el aquiliano, estoy mapeando qué pasa en la región sacra. El rotuliano, la región lumbar, L2, L3, L4. El reflejo bicipital, L5 y L6, y el tricipital, bueno, L6 y sobre todo L7. Estoy entonces evaluando qué pasa en cada parte. Con eso ya tengo una idea de lo que pasa en toda la columna. Para eso son los reflejos, ¿sí? No para ver si se reacciona o no reacciona, sino para ver qué está pasando en la porción medular, de dónde nacen estos dos reflejos. Y la respuesta puede ser areflexia, ¿sí? Si son muy exagerados, en donde se ve la areflexia cuando hay lesión medular, ¿sí? Puede haber hiporreflexia, de repente la lesión medular no es tan grave, normoreflexia y la hiperreflexia o reflejos exaltados se ve cuando hay lesión de la primera neurona, ¿sí? Entonces vamos integrando esto de acá. Pueden utilizar eso o la otra escala con pulso. Hay algunos reflejos superficiales, ¿sí? El reflejo plantar, extensor, ¿sí? Normalmente cuando uno hace esta estimula, ¿no es cierto? Tapar la cara externa del pie, ¿cuál es la respuesta normal con los dedos? ¿Se extiende o se contrae? Se contrae, ¿no es cierto? Hay flexión de los dedos. Pero cuando hacemos esto y los dedos se extienden, sobre todo el primer dedo, a eso se llama el reflejo plantar extensor o el signo de Babinski. ¿Qué significa el signo de Babinski? Que se ha lesionado, ¿qué cosa? La vía piramidal. ¿Y qué cosa es la vía piramidal? La que controla los movimientos voluntarios, ¿sí? Muy bien, ese es el famoso reflejo plantar extensor de Babinski. El reflejo cremasteriano, ese es simplemente con un alfiler, ¿no es cierto? Estimulan la cara interna y normalmente debe haber elevación del testículo del mismo lado. Estimulan acá y ese testículo debe elevarse, ¿sí? Y reflejos abdominales rozan la piel y normalmente va a haber contracción. Eso es normal. Si no lo hay, entonces el reflejo, los cutáneos abdominales, ¿se acuerdan que les había dicho que a nivel del ombligo es de 10? Entonces si yo estimulo acá y no hay contracción, algo pasa en la médula, en la porción de dorsal 10, ¿no es cierto? Igual, y voy a nivel de las tetillas de 4, de 5. Y el reflejo cremasteriano estoy evaluando qué pasa en S2 y S3. Si no hay, ¿no es cierto?, elevación de los testículos, del testículo de la zona estimulada, o está lesionado a ese nivel de S2, S3. Entonces, con esto completamos la evaluación de lo que pasa, ¿sí? Y después está el reflejo corneal o conjuntival, que tiene que ver bien esto con el par craneal 5 y 7, ¿sí? El toque de la córnea con un algodón debe originar, ¿no es cierto?, oclusión de los párpados. Si no hay, está lesionado el quinto o el séptimo par. El reflejo faríngeo, este lo utilizamos, ¿sí?, para ver si el paciente puede tragar o no puede tragar. ¿Cómo hacemos para ayudar? Con un bajalenguas estimulas
la parte posterior de la faringe. Si el paciente si tiene náuseas o llega inclusive hasta vomitar, quiere decir que el noveno y el 10 están íntegros. Pero si le metes el pajalenguas y el paciente no siente nada, cuidado, es decir, tiene problemas para la deglución. A eso preferiblemente una sonda le das a alimentar, porque si intentas darle de comer se puede aspirar el paciente. Y así evaluamos esto de acá. Y el reflejo anal, ¿no es cierto? Que normalmente dice ahí, lo ponen en posición genupectoral y con un alfiler a 1 centímetro del margen anal. Normalmente se debe contraer. Si no se contrae, se ha lesionado el segmento más bajo de la médula a nivel de S5. Y finalmente ya, y esto ustedes lo saben, los signos de irritación meningia cuando un paciente tiene meningitis, ¿qué es lo que hay? Rigidez de nuca, ¿sí? El signo de Kerning, ¿en qué consiste? En una flexión a 90 grados de la cadera y rodilla a 90, dolor al tratar de extender desde 90 grados hacia arriba. El signo de Brudzinski, ¿no es cierto? El paciente tú le flexionas la cabeza y el paciente en forma refleja contrae los dedos. Todos ellos son signos de irritación meningia, o sea, es decir, de meningitis. Hipertensión endocraniana para finalizar, ¿no es cierto? La triada clásica, ya hemos dicho que es cefalea, ¿qué más? Vómitos y al fondo de ojo, ¿qué cosa hay? Papiledema, ¿no es cierto? Edema de papila, esa es la triada clásica, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos entre 90 y 150 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo y hay que explicarle a las pacientes, porque hasta ahora hay pacientes sobre todo de zona altoandina, temor porque le hagan una punción lumbar, cuánto líquido le van a sacar, dice, hay que explicarle, se le va a sacar una muestra de 5 centímetros, normalmente tenemos 150, no va a pasar nada, eso se va a reponer. La gente entiende y acepta, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo protege contra los traumatismos, ¿no es cierto? Evita que por ahí se recogen los productos de desecho y por ahí se nutre el cerebro, ¿no es cierto? Además de los vasos sanguíneos. Pero cuando hay hipertensión endocraniana, ¿sí? Ya sea por procesos expansivos o procesos no expansivos, ¿sí? La triada clásica ya hemos dicho cefalea, vómitos y papiledema, pero cuando es muy avanzado la hipertensión endocraniana aparece lo que se llama la triada de Cushing. ¿Y en qué consiste la triada de Cushing? La presión empieza a subir, hipertensión arterial, la frecuencia empieza a caer, bradicardia y el paciente empieza a tener problemas respiratorios. Eso es un signo de herniación inminente. ¿Qué significa herniación? El cerebro va a tratar de salirse por el agujero occipital, por la presión, por el agujero magno. Y al hacer eso empieza a comprimir el cerebro y ahí están los núcleos vitales, ¿sí? De la respiración, de la frecuencia cardíaca. A eso se llama herniación, enclavamiento, y el paciente se puede morir por un paro cardíaco o por un paro respiratorio. Entonces, pacientes que tengan hipertensión busquen triada de Cushing. Si hay triada de Cushing, a emergencia. El neurocirujano, como sea, tiene que descomprimir ese cerebro, ¿sí? Y a ver si le saca una tapa del cerebro, ¿sí? O le pone una válvula de Pudens para drenar el líquido cefalorraquídeo. Ya verá ese problema. Pero usted, su función es identificar cuando una hipertensión endocraniana es de gravedad, que puede poner en riesgo la vida del paciente. Listo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Son las 4:20, ¿sí?